Entonces continuamos con los problemas. Un protón se mueve en una región del espacio donde hay un campo magnético B igual a 0.45 I más 0.38 J teslas y un campo eléctrico E igual a 3.0 I menos 4.2 J por 10 a la 3 volts sobre metro. En un instante dado, la velocidad del protón es 6.0 I más 3.0 J menos 5.0 K por 10 a la 3 metros por segundo. Determine las componentes de la fuerza neta sobre el protón. Bueno, este es un problema un poquito diferente a los otros porque interviene una combinación de dos fuerzas, una fuerza eléctrica y una fuerza magnética al mismo tiempo. Entonces la fuerza total va a ser la suma de las dos fuerzas, o sea, la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Entonces acá nosotros tenemos que bien la fuerza va a ser la carga que multiplica el campo eléctrico, esa es la parte de la fuerza eléctrica. Y la otra parte que estoy señalando aquí, que es el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético, es la fuerza magnética. Entonces solo tengo que sumar las dos. Entonces coloco la carga aquí, que es la carga fundamental, la carga del protón. Escribo acá el campo eléctrico, como me lo dan, ¿verdad? Y le sumo ahora aquí la parte que va del producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Entonces lleva aquí las tres componentes de la velocidad y las tres componentes del campo magnético. Aquí miren que tiene componente 0, el 0 en Z. El campo magnético aquí el paréntesis se extiende hasta afuera porque la carga queda multiplicando. La carga queda multiplicando a las dos expresiones. O sea, la E que está aquí queda multiplicando a las dos expresiones. Bueno, aquí solo es cuestión de desarrollar, ¿verdad? Escribimos la carga de factor. Sacamos un 10 a la 3 que anda por todos lados acá, ¿verdad? En el determinante y también acá en esta expresión. Y entonces hacemos la operación aquí del determinante nuevamente, ¿verdad? O sea, hacemos la operación del determinante nuevamente. Entonces, o sea, al hacer el determinante queda esta expresión que está aquí, esos tres términos. Y luego lo que tengo que hacer es entonces sumar las componentes X, las componentes Y y las componentes Z en cada uno de los términos. Y finalmente encuentran entonces ustedes esta expresión que es la que está ahí, ¿verdad? La correcta es la que está corregida en rojo. F igual a 7.84 por 10 a la menos 16X menos 3.12 por 10 a la menos 16Y más 1.49 por 10 a la menos 16Z. Dado Newton, lógicamente, ¿verdad? Eso sería entonces la fuerza neta sobre ese protón, debido a esa interacción con esos dos campos. Bueno, como pueden ver es bien simple, ¿verdad? Solo es cuestión de tener cuidado en hacer correctamente el producto vectorial. Ok, este es un ejemplo también un poquito diferente. Hasta el momento hemos hecho ejemplos en los cuales el electrón entra perpendicularmente al campo magnético o paralelo. Cuando entra perpendicularmente, la trayectoria va a ser un círculo. Y cuando entra paralelo al campo magnético, pues la trayectoria va a ser una línea recta porque no va a haber fuerza. Va a seguir en línea recta. Si entra con un ángulo al campo magnético, lo que va a hacer es una hélice, o sea, va a haber un movimiento compuesto. Va a haber movimientos circulares a lo largo del eje, o sea, ¿verdad? A lo largo del eje, y va a haber un movimiento de traslación a lo largo, perdón, va a haber movimientos circulares perpendiculares al eje y movimiento de traslación con velocidad constante a lo largo del eje. Eso va a dar como resultado una trayectoria que es una hélice. Una hélice que va a tener un paso de un círculo a otro, que va a tener una longitud que es una velocidad por el período, donde esta velocidad es la componente paralela de la velocidad. ¿Paralela a quién? Pues paralela al campo.
Entonces, la velocidad acá la mostramos, ¿verdad? La velocidad con que entra es una velocidad B que forma un ángulo, en este caso de 45 grados, con el campo. Entonces tiene una componente perpendicular, que es esta que estoy marcando aquí, y una componente paralela que tengo acá marcada con la mano. Esa componente perpendicular va a ser la que va a hacer el movimiento circular en cada una de las vueltas. Y la componente paralela va a ser la que va a generar la traslación a lo largo del eje donde va el campo. Entonces aquí tengo un movimiento compuesto. Bueno, la fuerza, pues siempre es carga por velocidad cruza el campo, o sea que la magnitud de la fuerza es la carga y la velocidad del campo por el seno del ángulo que forman ambos. Este producto B por seno de teta es lo que se conoce como la B perpendicular. Por eso se le pone B perpendicular aquí a este producto B seno de teta que está acá. Es B perpendicular, entonces solo copian B seno teta como B perpendicular. Y como el movimiento que resulta de esto es un movimiento circular uniforme, este término es masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Movimiento circular uniforme. Entonces, si aquí despejo yo el radio lo tengo como, entonces MB perpendicular, aquí se cancela una de ellas, queda a la 1 de este lado, y paso a dividir el Q entre B y el radio a multiplicar al otro lado, y entonces queda la expresión que está acá. Ese es el conocido radio de Bohr. Entonces sustituimos datos, la masa, la velocidad perpendicular, que sería la velocidad por el seno de 45, entre la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19, entre el campo, que es 0.28 teslas. O sea que el radio de esas órbitas va a ser 4.3 por 10 a la menos 5 metros. Me paro aquí un segundito por si quieren reflexionar, preguntar, cuestionar. Bien. Ahora, ¿qué? La velocidad paralela es constante y es B coseno 45, porque como no hay fuerza en esa dirección, no hay aceleración y por lo tanto el movimiento es rectilíneo uniforme a lo largo del eje. Y simplemente el paso, que es la distancia entre una vuelta y otra, va a ser que es una distancia, va a ser una velocidad por un tiempo. O sea, ¿qué velocidad? Pues la velocidad paralela. ¿Y qué tiempo? El período, o sea, el tiempo de una vuelta completa. Entonces, el tiempo de una vuelta completa, que es el período, es la distancia de una vuelta, que es 2πr, entre la velocidad con que se da. Pero R habíamos encontrado que era mb perpendicular entre qb. Esto es R, esto que tengo acá. Y entonces, al simplificar, lo que me queda es que el período es 2πm entre q por b. ¿Verdad? Entonces, de ahí tenemos ya nosotros el período. Por lo tanto, el paso, que es la distancia entre dos vueltas, va a ser la velocidad perpendicular por el período, que va a ser entonces B coseno 45, 2πm entre Q por B. Sustituimos entonces datos, ¿verdad? 2pi, la masa, 9.11 por 10 a la menos 31, la carga, 1.6 por 10 a la menos 19, y 0.28, que es el campo magnético, para dar un paso de 2.7 por 10 a la menos 4 metros. O sea, esa es la distancia máxima que hay entre dos vueltas consecutivas, lo que se llama el paso de la hélice. En otro ejemplo, dice, una partícula de carga Q se desplaza en una trayectoria circular de radio R en un campo magnético B. Si la magnitud del campo magnético se duplica
y la energía cinética de la partícula permanece constante, ¿qué le ocurre a la cantidad de movimiento angular de la partícula? Bueno, aquí hay que recordar algunas cantidades cinemáticas. La energía cinética sabíamos nosotros que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si despejamos de aquí la velocidad va a ser la raíz de 2K entre M. Por otro lado, nosotros sabemos que la fuerza es masa por aceleración, o sea, la carga por el campo por la velocidad es la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Acuérdense que es una aceleración centrípeta, por eso es mv cuadrado entre R, por eso es b cuadrado entre R la expresión para la aceleración. Si de aquí despejo la masa, entonces la masa me va a quedar, aquí se cancela una velocidad, va a quedar el producto de la masa por la velocidad entre la carga por el campo. Quiten esta raíz, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que la raíz no va la raíz, no raíz, no raíz. Aquí lo escribí otra vez correctamente, ¿verdad? MB entre Q por B. Entonces, ahora vamos a escribir el momentum angular. ¿Qué es el momentum angular? Bueno, el momentum angular sabemos que es R cruz P, o sea que es R cruz MB. Como en este caso es un movimiento circular, el ángulo que forman el R y el B es 90 grados. O sea que la magnitud del momentum angular es simplemente el producto de MB por R. Ese es el momentum angular en una trayectoria circular. Entonces copio M. Copio B, que está acá en términos de la energía cinética. Y copio R, el R que está aquí. Pero el R que está aquí, ¿qué es? La masa por la velocidad. Vuelvo a copiar la velocidad, que es la raíz de 2K entre M, dividido entre Q por B. Repito, copio B. Copio B aquí otra vez cuando quiero escribir R. Y entonces si simplificamos, eso va a quedar 2mk entre la carga por el campo magnético. Ese sería el momentum angular. Entonces tenemos dos momentos angulares, uno en una situación final y en una situación inicial. Nos dicen que el campo se mantiene el mismo y que la energía cinética se reduce a la mitad. Entonces hacemos la razón de L final entre L inicial aquí. Cancelamos el 2M entre Q y me queda K final entre K inicial, B0 entre BF. O sea que como B0 es igual a BF, esto es un medio. O sea que el momentum angular se reduce a la mitad de su valor inicial si nosotros disminuimos el campo magnético a la mitad. Y mantenemos la energía, la energía cinética a la mitad si mantenemos el campo magnético constante. Terminamos con el problema que viene. Una bobina circular de 18 centímetros de diámetro y que contiene 12 espiras yace sobre el piso. El campo magnético de la Tierra en esta región tiene una magnitud de 5.50 por 10 a la menos 5 teslas y apunta hacia la Tierra a un ángulo de 66 grados por debajo de la línea que apunta justo hacia el norte. Si una corriente de 7.10 amperes pasa por una bobina en sentido horario, determine, inciso A, la torca sobre la bobina. Inciso B, ¿qué lado de la espira se levanta? ¿El lado norte, el sur, o el este o el oeste? Bueno, tratamos aquí entonces de escribir ese campo magnético. Ok, tenemos el sur y el norte, marcado ahí como está ahí. Tenemos la bobina ahí que está dando vueltas en dirección horario. Esto es como que si tuviéramos una vista de frente de la bobina. La bobina está en el piso. Entonces miraríamos nosotros solo una línea, miraríamos el diámetro, que es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Miraríamos el diámetro y su área vendría entonces para abajo, ¿verdad? Porque está en el piso. Entonces tenemos norte, sur, la bobina en el piso, ¿verdad? Y el campo magnético acá orientado
como dicen, un ángulo respecto a la línea, ¿verdad? De la línea que apunta justo hacia el norte. ¿Verdad? Está a 66 grados, ¿verdad? Como me dicen acá. Entonces, este ángulo que forma acá el campo con el vector de área A de la espira es 24 grados. O sea, aquí tengo la bobina, una moneda sobre el piso, una bobina, el norte y el sur. Como la bobina está sobre el piso, entonces su vector de área va para abajo. ¿Por qué va su vector de área para abajo? Porque es una rotación, la corriente va en sentido horario, y entonces es una rotación a favor de manecilla del reloj, o sea, es un tornillo de rosca derecha que soca. Entonces el vector de área apunta hacia abajo. Acuérdense que el vector de área se escoge de acuerdo a la rotación en la bobina. Pues va para abajo. Ok, entonces aquí hicimos la simplificación de ver de frente la bobina. O sea, estamos viendo solo su diámetro. La estamos viendo desde el este, ¿verdad? Que estamos donde estamos nosotros, desde el este la estamos viendo. Y entonces miraríamos ahí el vector de área. Entonces, el torque, que es el producto cruz del momento por el campo magnético, donde el momento magnético mu es el I por el A. Entonces, realmente aquí va el N. Realmente el mu es N veces I porque es la corriente total por el área. ¿Verdad? Aquí tiene que multiplicar por el número de vueltas siempre para calcular el momento total. Entonces aquí tenemos el área. Aquí tenemos el campo magnético y el ángulo que forman el área con el campo magnético. ¿Verdad? Que sería entonces el ángulo de 24 grados. ¿Verdad? Este que está acá. No el de 66, sino que es el de 24, es el seno. Pues tenemos el número de vueltas que es 12, la corriente es que es 7.10, el número pi, el área que es pi r cuadrados, ¿verdad? Y el campo magnético que está acá, que es 5.50 por 10 a la menos 25 teslas. El resultado es tau igual a 4.85 newton. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer ese torque? Ese torque va a tender a hacer rotar el área. Entonces, realmente lo que va a tratar es de que el área quede paralela a B, que es la posición de equilibrio, la posición de mínima energía, de repente. O sea, cuando el área y el campo están alineados, entonces prácticamente ahí, digamos, esa es la posición de mínima energía, la posición más estable. Entonces, lo que hace es que esa fuerza, ese torque hace rotar la espira, hace rotar el norte de la espira, el lado norte de la espira, de tal forma que la espira se alinee y quede el área y el campo apuntando en la misma dirección. O sea, el vector A y el campo B apuntando en la misma dirección. O sea, que lo que va a hacer es rotar la espira para que o sea, rotar la espira para que, jalar el norte de la espira, ¿verdad? Para que queden orientados B y A en la misma dirección, aquí apuntando a lo largo de esta dirección que está acá. Que ya no estén formando 24 grados, sino que estén paralelos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, entonces voy a parar la grabación. Me voy a despedir de ustedes. Les deseo